Los adolescentes ahora pueden pasar a un tiempo especial con el pastor Argel. You want to go? You don't have to. He's going right now, though. If you want to go. Y claro, esta noche a las 6 siempre tenemos nuestro tiempo con los jóvenes, nuestro youth group. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Listo para abrir la palabra y entrar en un encuentro nuevo con el Señor? Estamos durante esta preparación a la Pascua en una serie que se trata de Jesús caminando sobre las aguas. Y hoy por fin también vamos a ver a Pedro entrando también en las aguas, caminando sobre el agua. Eso se encuentra en Mateo capítulo 14. Vamos a seguir cada domingo, estamos añadiendo un versículo más a la historia. So vamos a seguir hoy. Estoy leyendo de los versículos 22 hasta hoy, hasta el 29. So Mateo capítulo 14, 22 hasta el 29. Eso es la palabra del Señor. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Eso es la palabra del Señor. Demos gracias a Él. ¿Alguien conoce el nombre Charles Blondin de Francia? No sé cómo decirlo con acento francés. Charles Blondin. En medio del siglo XVIII se hizo famoso por cruzar por una cuerda floja de 1,000 pies de un lado a otro de las cataratas de Niágara. Eso era algo peligroso. Pero no solo lo hizo una vez, no solo hizo ese trámite una vez de cruzar en esa cuerda sobre las cataratas, lo hice una y otra vez, pero cada vez con un desafío nuevo. Por ejemplo, una vez lo hizo con los ojos vendados, otra vez lo hizo con zancos, stilts, no sé cómo lo hizo. Y una vez aún se paró en la mitad para cocinar unas tortillas para un almuerzo, en medio del camino. So una vez llegó a la otra orilla y hizo esa pregunta a la muchedumbre ahí. Preguntó: ¿creen ustedes que ahora yo podría cruzar de nuevo con alguien en mis hombros? Y dijeron: sí, sí se puede. Y después dijo: ¿hay un voluntario aquí? Nadie se registró para la oportunidad. Allí
hay una diferencia entre decir algo, yo creo, y la acción de poner en práctica esa creencia, esa fe. Hay un momento sagrado para nosotros como cristianos de escuchar el llamado de Dios, de entender lo que Jesús nos pide y obedecerlo y poner algo en práctica. Es un espacio sagrado que en esta historia de Pedro vemos como la distancia entre la barca y Jesús y ese agua entre Pedro y acercándose a Jesús sí mismo. Ahí es donde nuestra fe es probada. Ahí es donde nuestra fe es empleada o activada. Para mí, en una definición muy buena para un discipulado, hay dos partes. Dos partes. Si quieres entender qué es un discípulo activo, qué es un discípulo que realmente está siguiendo a Cristo, yo creo que hay dos factores, dos partes. Dos lados de la misma moneda. En un lado es aprender lo que Jesús nos ha enseñado. Recuerden, la gran comisión dijo que hagan discípulos y enseñarlos de obedecer todo lo que les he enseñado. Pero primero tenemos que entonces entender lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Podemos leer toda la Biblia y ahí encontraremos lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Eso es una parte. Y la segunda, enseñándoles a guardar, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Hay la parte importantísima de estudiar la Biblia, de tener conversaciones entre los otros cristianos, de entender bien lo que dice la palabra del Señor, pero no termina allí. Hay la segunda parte, de definir cómo poner en práctica en mi vida personal lo que el Señor está pidiendo. Uno es, si yo iba a acercarme a ti hoy y preguntarte, ¿sabes en este momento lo que el Señor está pidiendo de ti en este momento de tu vida? ¿Sí o no? Y la segunda parte, ¿y entiendes cómo lo vas a poner en práctica? Porque la palabra del Señor siempre está llamándonos a una vida mejor, de más abundancia, de más bondad, de entender mejor el amor de Dios para nosotros, de cómo apreciar, de cómo encarnar ese amor de Dios. Y en esa formación de leer la palabra, de entender lo que el Señor está diciendo, al otro lado siempre hay 3 posibilidades. Estoy aprendiendo y ahora la palabra del Señor, el Espíritu de Dios está pidiendo una respuesta. Y puede ser que necesito añadir algo a mi vida. Puede ser que necesito cambiar algo de mi vida. O que necesito quitar algo de mi vida. De leer la palabra es importante porque allí estamos aprendiendo lo que Jesús nos ha enseñado. Y en leer la palabra hay esas tres opciones, que el Señor siempre es vivo, es activo, creemos eso, ¿no? El Señor es vivo y activo. Entonces, de leer su palabra no es un encuentro con cualquier libro. Estamos interactuando con la presencia de Dios. Y Dios quiere algo mejor para cada uno de nosotros. El Señor es bueno
Y por eso, de leer la palabra, tenemos que entender, cada vez de abrir las páginas o de escuchar un sermón, debemos esperar que va a llamarnos, que va a mostrarnos algo que quiere para nosotros, que sea añadir algo, cambiar algo o quitar algo o engrandecer algo en nuestra vida. En esta historia, como vimos el domingo pasado, Pedro entiende. Y cuando Jesús apareció en esos momentos, en caminando sobre las aguas, su instinto era entrar en una conversación con Jesús, con su palabra, entrar en una relación con el Espíritu de Dios, que ahora está caminando de nuevo sobre las aguas, como en Génesis 1. Y llama a Jesús: Señor, si eres tú, llámame de acercarme a ti en las aguas. Entiende que el propósito de su vida es estar atrás de Jesús. Y si Jesús no está en su barca, y si Jesús está ahí caminando sobre las aguas, entonces, ¿qué es la conclusión de Pedro? Necesito salir de la barca para estar de nuevo atrás de Jesús y seguirlo. Pero no simplemente aprendió eso o pensó eso y quedar en la barca. No. De entender algo nuevo del Señor en su vida, lo motivó a la acción de hacer algo con esa información, de hacer algo con ese conocimiento fresco de la palabra del Señor en su vida. En ese aula de Cristo, de ser un discípulo de Él. No hay discípulos simplemente teóricos, no hay discípulos que simplemente tengan la oportunidad de mantenerse siempre pensando de la fe. No, hay discípulos que podemos distinguir de dos formas. Unos con pies mojados y otros con pies secos. Y el Señor está buscando por discípulos con pies mojados. Discípulos que están listos no simplemente para aprender la palabra, pero también tomar lo que el Señor está diciendo y buscar las maneras de utilizar lo que estamos aprendiendo para acercarnos más al Señor y ponernos de nuevo atrás, directamente atrás de Él para seguirlo. Porque no podemos seguir a Cristo si no estamos siguiendo a Cristo. Es imposible. No podemos seguir a nuestro Señor Jesús si no estamos dispuestos, disponibles de seguirlo, de aprender su palabra, de aprender sus enseñanzas y guardarlas y ponerlo en práctica. Y para nosotros hay siempre dos maneras de entender el llamado de Dios en nuestras vidas. Uno es al nivel de nuestra iglesia. Jesús formó la iglesia para poner una misión común en nosotros. ¿Qué es la misión común de la iglesia de Jesús? Ir y predicar, de ser un testimonio vivo al evangelio, hacer discípulos y hacer el testimonio de Él por la prédica, que sea prédica palabras, que sea algo que predicamos con nuestra forma de vivir como iglesia, pero sí es ser un testimonio, un epicentro del movimiento del Señor de este mundo, impactando el mundo a través de la iglesia. Y compartimos todos nosotros esa misión. Por eso estamos conectados, por eso estamos aquí hoy día adorando al Señor, y lo que el Señor hace es motivar nuestra misión junto con nuestros vínculos. El Señor hizo la imagen de una red para pescar. No es como lo hacemos hoy con una cana. No, en ese tiempo usaron una red para pescar. Y nosotros son como los diferentes puntos de conexión de la red. Mi relación con Juanita o con Sarita
es una parte de esa red. So, cuando una pez está nadando y cerca de la iglesia, nuestras conexiones, el amor entre nosotros, el compromiso entre nosotros, la manera en que estamos llevando a cabo el evangelio, encarnando el modelo de Jesús, es la red. Pero si hay un domingo no estoy aquí o no estoy en el evento de evangelismo, entonces hay un hoyo, hay un hoyo en esa red. Y el pez va a entrar y ¿qué? Salir del otro lado. So, tenemos una misión común. ¿Cómo conectar el evangelio con los ángeles? Y eso estamos hablando en esos meses del plan Ignite. Y el propósito es cómo podemos ser muy intencional con lo que hacemos para conectar como iglesia con más personas, conectarlos con el evangelio. El otro nivel es lo personal, porque cada uno de ustedes vive algo único, basado en las conexiones que tienen en sus lugares de trabajo, o en escuelas, o en sus familias, o en sus vecindarios. Cada uno de ustedes es una persona única en cuanto a la personalidad, en cuanto a la capacidad, la potencial que tiene. So, a la vez de leer la palabra, puedes distinguir que para ti personalmente, ¿qué es el cambio? ¿Qué debe ser añadido? ¿Qué debe ser quitado? ¿Qué debe ser engrandecido a nivel personal de tu vida? ¿Okay? So, tenemos un llamado general como iglesia, como comunidad, y también tenemos algo individual, como la palabra del Señor está llamando a mí personalmente de hacer cosas en mi vida. Pero en las dos formas podemos aprender, podemos entender el concepto de que leo la palabra para encontrar su llamado, pero hay una distancia entre aprender y actuar. ¿Qué hace Pedro en esta historia? Es un modelo para nosotros de entender, Jesús está allí y me llama, y no simplemente quedar en la barca. Mateo, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Realmente crees que debo ir? No empezaron de conversar. Pedro entendió el llamado y ¿qué hace? Sale, pone en práctica con acciones definidas. Tenía que levantar un pie, tenía que poner su cuerpo encima del lado de la barca y tomar un paso de fe, de mover su peso. Ahí ahora, un momento sentado en el lado de la barca y poner todo su peso sobre el agua. Hermanos y hermanas, eso es la fe. De entender algo del Señor y hacer lo necesario para movernos de la seguridad de la barca y poner nuestra vida, nuestro futuro en el llamado del Señor. Qué bueno que es un llamado. Cuando Jesús dijo ven, no es una sugerencia y tampoco es un permiso. No dijo, si quisieras. No, dijo, ven. Y por eso hay un milagro, porque el Señor está mandando. Y Pedro puede tener fe. Yo puedo poner mis pies sobre el agua y caminar porque es lo que el Señor me ha mandado. La gran comisión para nosotros como iglesia es un mandato. Hagan discípulos. Que sea mi testimonio. Y por eso el Espíritu Santo está con nosotros para hacer los milagros necesarios entre lo imposible y la destinación.
Si queremos vivir milagros en nuestras vidas, necesitamos explorar cómo entender la palabra, cómo entender lo que Jesús nos enseña y mover a poniendo lo que estamos aprendiendo en práctica. Porque ahí sí hay cosas imposibles. Pedro no debe poder caminar sobre las aguas. No es natural. Pero fue posible ese día porque el Señor está en control del momento. No va a decir ven a Pedro, imagina, Pedro poniendo sus pies sobre el agua y cae inmediatamente. No, el Señor es fiel cuando pide de cualquier nosotros de hacer algo con lo que estamos leyendo. Él es fiel en que ya ha entregado a nosotros el Espíritu Santo para empoderarnos de hacer lo que está mandando. El Señor es fiel. Hay una bendición que nos espera de aprender su palabra y ponerlo en práctica. Pero muchas veces es la barca en sí que nos limite. Es la barca que puede ser como para un discípulo una cárcel de fe. Porque la barca tiene muchas ventajas. La barca es algo seguro. Muchas veces no queremos escuchar y practicar lo que aprendemos porque es algo que no hemos hecho en el pasado. No sé si han escuchado eso en la vida de la iglesia también, pero no lo hemos hecho así en el pasado. Eso no es como hacemos las cosas en nuestra iglesia. La barca puede ser donde hay esa expectativa. Como los otros dicen, solo Pedro le puso en la posición de obedecer. Pero los otros 11, creo que no está pensando de salir de su barca porque es algo seguro. Sabemos cómo funciona una barca. Adentro está seguro, afuera no tanto. Voy a quedarme en esa barca, aunque Jesús está ahí caminando. Uno es que vemos el pasado y creemos no puedo cambiar. Siempre he sido así, siempre la iglesia ha sido así. Entonces no puedo imaginar un futuro diferente. Pero si no estamos dispuestos de entrar en algo diferente, no vamos a caminar sobre las aguas. No seremos discípulos con pies mojados. También, eso es más con lo personal, la barca representa seguridad en cuanto a lo que tenemos, recursos financieros, oportunidades con médicos, nuestra casa, autos, todo lo que tenemos. A veces el llamado del Señor está invitándonos de no aferrarnos tan fuertemente a esas cosas, a las anclas de este mundo. Y por esa razón tampoco estamos listos para levantar nuestras piernas y pasar al agua. Y el último, los otros discípulos no están siguiendo ese patrón. No, los otros discípulos representan tal vez una cultura o una sociedad. Y hoy día la sociedad está siendo más y más en resistencia a nuestra fe cristiana. Para poner en práctica lo que la palabra dice, a veces también requiere yendo en direcciones que la sociedad no valora. O peor, puede ser una acción que la sociedad va a utilizar para juzgarme y decir cosas negativas o malas. La barca es una metáfora de seguridad en muchas diferentes maneras. Es importante, después de leer la palabra y encontrar un punto de cambio que el Señor está llamando a cada uno de nosotros de tomar, es importante después reconocer la barca.
¿Por qué? ¿Por qué es que no he hecho ese cambio ya? ¿Qué es la barca? ¿Qué resistencia existe? ¿Qué es esa resistencia que me ha mantenido en la barca en lugar de poner ese punto en práctica? Porque puede ser para mí y para todos nosotros, podemos recibir una palabra del Señor leyendo su palabra en el Espíritu Santo y todo. Y puede durar mucho tiempo entre por fin decidir, ok, voy a hacerlo. Puede ser meses, a veces años de ser obediente. ¿Por qué? Porque la barca es más seguro. La barca es más seguro. Hoy estoy haciendo una invitación de poner su fe en práctica. Porque si quisiéramos la vida abundante, la vida buena que Jesús ha prometido, requiere que salgas de esa barca. Y yo sé que representa ansiedad, tal vez miedo, pero ¿realmente crees que el Señor está contigo? ¿Realmente crees que Jesús está ahí caminando sobre las aguas de nuestras vidas? Porque si es así, la acción de levantar la pierna y poner su peso ahora en el agua, vas a encontrar un milagro inesperado. Puede ser que estás leyendo la palabra y ves en Mateo 5, cuando Jesús dice, si vas al altar y allí recuerda que otro hermano o hermana tiene algo en tu contra, ¿qué debes hacer? Dejar el regalo allí y primero ir y reconciliarse con esa persona. Puede decir, ay, pero ha pasado demasiado en mi relación con esa persona. La fricción es demasiada. Aún ha sido meses de no hablar juntos. No veo, no veo que va a ser posible reconciliarme con esa persona. Pero hermanos, si es el Señor que está mandando, Él también con su Espíritu Santo va a abrir el camino. Tenemos entonces que dejar el regalo, la ofrenda ahí en el altar y ir y empezar de reconciliarnos. Eso es una acción de levantar nuestras piernas y poner nuestro peso en el agua. Y ahí encontrar el milagro de cómo el Espíritu Santo hace lo imposible posible. Para cada uno de nosotros, podemos leer su palabra, ir a un estudio bíblico, encontrar en un sermón o en nuestra oración algo que el Señor está pidiendo de nosotros en esos momentos. Y la cuestión es, ¿cuánto tiempo va a durar entre escuchar y aprender, apreciar ese punto y levantar nuestras piernas y poner nuestros pies sobre la agua y actuar como discípulos con los pies mojados? Hay 3 preguntas. Primero, lo personal. ¿Puedes identificar algo en tu vida personal? Algo que el Señor ha dicho a ti. Y si no, entonces tienes que leer la Biblia. Porque siempre el Señor está hablando. Si no, entonces que venga al estudio bíblico. Si no, es tiempo de pedir al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí en esta temporada de mi vida? Porque si creemos que el Señor es fiel y activo y vive y que su Espíritu Santo está con nosotros y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nos habla. Entonces
nos enseña y nos manda. Segundo lugar, si entiendes lo que el Señor está diciendo, si lees la palabra y ves qué debes añadir, quitar, cambiar o engrandecer en tu vida, ¿qué es la barca? ¿Qué es la barca? ¿Qué es la seguridad que está en una posición de imponer, de limitar la obediencia? Y en tercer lugar, ¿qué vas a hacer para hacer el cambio? Los pasos prácticos para añadir, cambiar, quitar o engrandecer algo en tu vida. Un discipulado es dos personas interactuando alrededor de esas preguntas. ¿Qué está diciendo el Señor en tu vida? ¿Qué necesitas añadir, quitar, cambiar o añadir? ¿Y qué es la barca? ¿Qué es la resistencia que se siente? Quiero orar por ti. ¿Y entonces qué acciones prácticas vas a tomar? ¿Cómo vas a llevar a cabo ese llamado del Señor? Porque quiero orar por ti. Hermanos, eso es un discipulado. Porque estamos haciendo exactamente lo que el Señor nos ha pedido. A ser discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Y lo hacemos porque creemos en la palabra del Señor, de que lo que nos ofrece es una vida abundante y eterna. El cambio, lo que está pidiendo de nosotros, es para nuestro bien. Es el pastor quien entiende como ovejas dónde están los pastos verdes. Eso puede ser a veces difícil de salir de esa barca. Pero hay un propósito, hay un plan de Dios. No es simplemente para hacer nuestras vidas más complicadas. El plan de Dios es bendecirnos y después para hacer la bendición en este mundo. Pero para hacerlo tenemos ese modelo de Pedro enfrente de nosotros. Señor, ¿qué es tu palabra? Háblame. Y después, lo haré. ¿Qué está diciendo a mí? ¿Qué necesito hacer en este momento de mi vida? ¿Qué necesito cambiar, añadir, quitar, engrandecer en mi vida? Lo haré. Voy a responder. Voy a poner mis pies en el agua. Como iglesia también estamos haciendo eso. Voy a invitar